Bueno, vamos a pasar ya a la tercera componente de esta mesa, que es María Trinidad Herrero. María Trinidad es catedrática de Anatomía Humana y Neurociencia de la Universidad de Murcia y también de la Jaume I. Nos va a hablar sobre cerebros plásticos. Gracias. Gracias. Pues no sé cómo abrirlo. Sí, ya está. Creo. Buenos días. Bien, de lo que yo voy a hablar es diferente a lo que han hablado los ponentes anteriores. Yo me dedico a neurociencia, soy médico y me interesa muchísimo el cerebro y cuáles son los efectos que las nuevas tecnologías pueden hacer con el cerebro. Y por eso con Puri, cuando pensamos en estas jornadas, pensamos en hablar sobre los cerebros plásticos y los avances tecnológicos, sobre todo en los nativos digitales, aunque también en los inmigrantes digitales. Y en primer lugar, pues quisiera agradecer a Puri, a Mónica, a Ángel y a la Fundación Globalis por haberme invitado a esta presentación. Y ahora esto no funciona. Bueno. Bien, en el siglo XX y final del siglo XIX, del siglo XX, el siglo XXI, nos hemos encontrado con que se ha consolidado la sociedad de la información y la UNESCO y Naciones Unidas se empezaron a preocupar de los cambios que estaban teniendo lugar y sobre todo cómo estaba cambiando no solamente la sociedad, sino también los seres humanos. Como ellos quieren proteger los derechos humanos, pensaron que lo que había que trabajar tanto de UNESCO como de Naciones Unidas en general, de todas las agencias, es proveer el acceso a la información para todos. Proveer también y respetar la libertad de expresión y también la protección de la libertad lingüística. ¿Pero por qué estos intereses? Porque realmente el acceso a las nuevas informaciones, a las nuevas tecnologías, lo que están haciendo es abrir una nueva brecha informativa y que tiene relación con los niveles económicos de las diferentes sociedades. Además, el que tengamos acceso libremente tiene que crearse una serie de reglas, una serie de normas, porque están los límites a la libertad de expresión, sobre todo donde acaba la libertad de las otras personas. Y el otro aspecto que es también importante era que la lengua, y por eso decían que había que proteger a todas las lenguas, estaba teniendo como base solamente el inglés, aunque últimamente también el castellano y el chino están aumentando. Uno de los problemas que se plantean desde el punto de vista de la pedagogía y también del sistema nervioso, de los que estudiamos el sistema nervioso, es cuándo se inician los vínculos con la tecnología, porque sobre todo en el siglo XXI, en esta década, los niños están comenzando a tener un contacto con la tecnología casi desde el nacimiento. Entonces existen dos teorías. Una, que cuanto más temprano sea el inicio de contacto con las tecnologías es mejor, y otras personas, otros grupos, piensan que está habiendo una sobreexposición. Yo ya les adelanto que yo soy de la idea de que el inicio temprano es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque Internet y las nuevas tecnologías en realidad son instrumentos de mediación
instrumentos de mediación que en el siglo XXI no podemos vivir sin ellos y que el ser humano, que es el único animal que es capaz de adaptarse a todas las situaciones, también tiene que adaptarse a estas nuevas tecnologías. ¿Y por qué? Porque las nuevas tecnologías y el acceso a Internet ayudan al desarrollo y la utilización de nuevas habilidades. Y esto está demostrado desde el punto de vista del sistema nervioso central, sobre todo desde diferentes partes del cerebro. Y porque también quien maneja bien las tecnologías le va a servir para adaptarse a la vida cotidiana. Lo que estamos enfrentándonos en la actualidad es una transformación que los inmigrantes digitales, que serían los que nacimos antes de los años 90, es decir, que hemos accedido a las nuevas tecnologías cuando ya éramos adultos, nos cuesta entender, pero que tenemos que hacer un gran ejercicio y un gran esfuerzo, porque las nuevas tecnologías son una nueva forma de comunicación, pero no solamente eso, sino que también es una nueva forma de educación y desarrollo de las capacidades y una nueva forma de socialización, de relacionarse con los otros, con las otras personas, teniendo en cuenta que el ser humano es el ser social por naturaleza. Por lo tanto, tenemos que enfrentarnos a modificar las formas de aprender, de hacer nuestra la información e interiorizarla y utilizarla para acoplarnos al nuevo medio ambiente y al nuevo medio social en el cual estamos viviendo e integrar todos estos conocimientos en la nueva sociedad. ¿Qué ocurre con el cerebro? Que es de lo que ya se centra esta charla. ¿Cómo fluye la información en el cerebro? Es lo primero que nos tenemos que plantear cuando hablamos de las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías no solamente cómo educamos y cómo aprendemos, sino que nos enfrentamos también a nuevos consumidores y a nuevas vistas de cómo las personas van a consumir en solo 20 años de transformación. Bien, lo primero que hace el ser humano es percibir. Entra por todos los sentidos, por los 5 sentidos e incluso por el equilibrio. Es decir, primero percibimos, después en nuestro cerebro se asocia, son todas estas imágenes, está fuera de foco, todas estas imágenes que vemos de diferentes flechas son diferentes partes del sistema nervioso central. Y una vez que hacemos las asociaciones con lo que hemos percibido, comenzamos a memorizar. Y esa memorización nos va a servir para cuando nuevamente percibamos y nuevamente tengamos que hacer asociaciones con algo que hemos aprendido previamente. Y de todo ese proceso cerebral es cuando se produce la actuación y la toma de decisiones, bien para elegir algo, bien para comprar algo o bien para ponernos en relación con unas personas y evitando otras personas. Estos serían las relaciones entre diferentes partes del cerebro, de las neuronas. Y este sería el cerebro de una persona que realmente no está demasiado activa. Lo que tienen que hacerse todas esas conexiones es activarse. Y sería esta otra imagen. Entonces tenemos que comparar esta imagen que es de un cerebro activado con esta imagen que es de un cerebro que está muy poco activado. Y la hipótesis de todos estos trabajos que estudian cómo afectan las nuevas tecnologías al desarrollo cerebral, lo que plantean como hipótesis es que cerebros que están poco activados con las nuevas tecnologías van a convertirse en cerebros muy activados. Y esto tiene mucha importancia desde el punto de vista social, pero tiene mucha importancia también desde el punto de vista médico. ¿Por qué? Porque además ahora estamos viviendo mucho más, nuestra esperanza de vida a los que nazcan ahora va a ser aproximadamente de 100 años. Para los que estamos aquí, los 90, seguro que si nos cuidamos y hacemos una vida sana y equilibrada, los vamos a alcanzar. Y eso significa que tenemos que tener cerebros con una gran reserva cognitiva. ¿Y qué es la reserva cognitiva? Es crear el máximo de conexiones entre las neuronas. Y las nuevas tecnologías están haciendo esto, están aumentando las conexiones entre nuestras neuronas. Y esto no lo digo yo, esto yo les voy a presentar los trabajos que hay publicados y que efectivamente demuestran que las nuevas tecnologías aumentan las conexiones entre las neuronas. ¿En qué se basa el que las nuevas tecnologías aumenten estas conexiones?
Como primera premisa, la capacidad del ser humano para aprender es excepcional. Es la capacidad más alta en toda la escala filogenética. Y lo que se ha demostrado es que los videojuegos y el acceso a las nuevas tecnologías y a Internet aumentan la plasticidad cerebral, la capacidad de conexión entre las neuronas y la capacidad de que los cerebros funcionen de forma más rápida y más precisa. Una de las capacidades que más se ha estudiado, cómo los videojuegos mejoran la actividad cerebral, es sobre la percepción, que era el primer paso para darnos cuenta de cualquier asunto que ocurra a nuestro alrededor, pero también la capacidad de atención. Para poder memorizar algo hay que estar atento. No podemos memorizar nada que no hayamos percibido. Y para percibirlo hay que estar atento a esos estímulos, con lo cual en nuestra vida diaria estamos poniendo atención a muchos estímulos y eso significa que estamos dejando de lado otros estímulos. Entonces, los videojuegos, las nuevas tecnologías y el manejo de Internet continuamente no solo aumenta la percepción, sino también la atención y la cognición, que es la función superior más humana que existe. Y esto se ha demostrado, por ejemplo, con videojuegos que los niños, sobre todo los chicos, los varones, utilizan muchísimo, que son el FIFA World o cualquiera de los videojuegos en los cuales se emplea el fútbol. Son realmente, si sus hijos los utilizan, no se los quiten. Lo que sí hay que hacer es administrárselo, pero no se los quiten porque están desarrollando su cerebro. Y otro de los estudios que se ha hecho, que yo creo que solamente les he hecho una selección de estudios, son los que concretamente aumentan percepción, atención y cognición. Este estudio de lo que se trataba era de entrenar a niños que no habían estado nunca en contacto con unos videojuegos, entrenarlos, hacerles unos test previamente, que son todos estos test que tenemos aquí. Por ejemplo, este de aquí abajo es presentarles formas con diferentes posiciones en el espacio y tenían que averiguar cuál es la posición que es la correcta. Y lo que se evalúa es el tiempo que tardan en considerar cuál es la figura que es correcta y además el número de aciertos. Entonces se les entrenó con 10, 20, 30 o 50 sesiones. Y después se hicieron nuevamente los estudios de test y se vio que en todos los niños y en todos los test, los chicos después del entrenamiento mejoraban muy significativamente sus tareas de percepción, de atención y de cognición. Y que esto duraba hasta 5 meses después. Es decir, que perdura porque no se habían puesto de nuevo en contacto con esos videojuegos en concreto en los que se había hecho el estudio. Esto realmente tiene muchísima importancia porque no es solamente que mejore atención, percepción y cognición en el momento justamente después de haber estado teniendo las sesiones con los videojuegos, sino que también la percepción, la cognición y la atención perduran mucho mejor meses después de este entrenamiento. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que dentro de 20 años los nativos digitales, es decir, los niños que han nacido en la segunda década de los 90 y en el siglo XXI, serán el 70% de la población, por lo menos en el primer mundo, o mejor dicho, en el mundo más industrializado. Y hay que tener en cuenta que estos cambios que producen las nuevas tecnologías, lo que están haciendo son esas nuevas conexiones, por lo tanto, van a pensar y van a elegir de forma diferente a como lo hacemos la mayor parte de las personas que estamos en esta sala, sobre todo las personas que no utilizan las nuevas tecnologías. ¿Cómo funciona normalmente el comportamiento del cerebro del ser humano? Son los denominados nichos, pero un nicho que tiene 3 aspectos en el desarrollo y la construcción del sistema nervioso. Los 3 aspectos de los nichos son el ecológico o ambiental,
el neural o cerebral y el cognitivo. Y de lo que se trata, en esta imagen que tienen abajo a la derecha, en verde estaría el medio ambiente que tenemos en nuestra familia, en nuestro ámbito de trabajo o en nuestro ámbito social. En azul seríamos nosotros, sería el cerebro de una persona humana. Entonces vemos la flecha verde, es que el medio ambiente está influyendo sobre nosotros, pero el ser humano, desde que es ser humano y muchísimo antes, como todos los animales, también somos capaces de modificar el medio ambiente. Entonces, al principio, la modificación del medio ambiente es una modificación sencilla, una modificación muy humilde, pero lo que hace la interacción del cerebro del ser humano con el medio ambiente hace que el cerebro cambie. Y el cerebro, lo que quiero expresar aquí, este halo que queda alrededor en forma más clara, en azul claro, es que el cerebro aumenta sus capacidades en la interacción con el medio ambiente. Y eso sería ya la segunda parte, la neural cerebral, cómo el medio ambiente y nuestra interacción con él va a cambiar las capacidades del cerebro. Pero es que todavía vamos más allá, y esto es lo que quiero transmitirles de las nuevas tecnologías en las nuevas generaciones. Sus cerebros van a ser mucho más capaces que los cerebros que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque una vez que este cerebro ha mejorado con esas nuevas tecnologías que le están impactando y que le están desarrollando nuevas conexiones, el medio ambiente sigue interaccionando con ellos, pero la interacción de esos cerebros superactivos sobre el medio ambiente es mucho más activa y vamos a crear cerebros, niños, niñas, adultos que van a ser capaces de modificar nuestro medio ambiente y nuestra sociedad, que no la reconoceremos en 50 años y quizá en muchos menos años. Las capacidades de modificar el medio ambiente las tienen todos los animales, desde la lamprea, la rana, los peces, pero lo que ocurre con el ser humano, sobre todo con los primates, humanos y no humanos, es que nuestra capacidad de modificar el medio ambiente es muchísimo mayor y la mayor capacidad la tiene el ser humano. ¿Por qué tiene esta capacidad el ser humano? Porque el ser humano tiene capacidad de hacer representaciones simbólicas. Y esas representaciones simbólicas no sabemos cómo se han desarrollado en el cerebro humano, pero se cree que ha sido y que fue hace 3,5 millones de años, quizá por una interacción exagerada con diferentes cambios que hizo que el cerebro del ser humano se fuera desarrollando poco a poco. Han habido hitos a lo largo de la historia de la humanidad. La imprenta fue uno de ellos. Imagínense ustedes en 1458, de repente, que se puede leer y que tienen acceso a la lectura ya no solamente los nobles y la clase eclesiástica, sino también los burgueses. Es decir, aquello fue una revolución. Ahora, en aquella época tampoco los pobres podían hacerlo y hubo una gran brecha. Ahora la brecha está entre los países más industrializados y los países menos industrializados. La evolución humana lo que tiene como base es la interactividad, la interacción entre el cerebro humano y el medio ambiente. Pero esa interacción va a hacer que el cerebro humano vaya adquiriendo cada vez más competencias y, por lo tanto, van a haber cambios morfológicos y cambios sinápticos que van a dar lugar al desarrollo cerebral. Pero esas competencias y ese desarrollo cerebral mayor, que es el que están teniendo nuestros niños, al menos en los países más industrializados en la actualidad, lo que les está haciendo es desarrollar nuevas habilidades, interiorizar el saber para resolver problemas y dar solución a problemas que quizá nosotros no podríamos dar con los conocimientos que nosotros tenemos. Es decir, nos estamos enfrentando a una nueva población humana que va a revolucionar la sociedad humana y que por eso el darles el acceso a todos los niños y en igualdad de condiciones creo que es un derecho humano básico.
Desde el punto de vista cerebral, ¿qué partes del cerebro se desarrollan? Bien, pues lo que se ha visto es que de los primates no humanos al primate humano, a nosotros, hay una gran expansión parietal y frontal, que son estas zonas que tenemos por encima de la oreja y que van a tener mucho que ver con la relación espacial y cómo vemos nosotros las cosas en el espacio, cosa que ven mucho mejor los chicos que las chicas, pero quizá porque a los niños desde pequeños se les ha entrenado mucho más que a las niñas desde pequeñas, porque hay una dualidad en la educación. Y el desarrollo de estas áreas cerebrales va a dar lugar a un aumento de la memoria, a un aumento del razonamiento, a un aumento del razonamiento espacial, a un aumento de la atención, como he dicho previamente, y a una capacidad de seguimiento múltiple. Es muy fácil seguir un objeto en el espacio. Nos centramos en esa percepción, nos concentramos, ponemos atención ahí y lo seguimos. Es más difícil seguir a varios objetos en el espacio. Pues bien, los niños que están entrenados en las nuevas tecnologías y se les entrena a seguir varios objetos en el espacio, lo desarrollan perfectamente. ¿Y qué zonas son las que desarrollan? Y voy a seguir terminando ya la exposición. Las zonas que se desarrollan son esas áreas parietales que nos diferencian de los primates no humanos y las áreas frontales, las que tenemos detrás de la frente, que son las plenamente humanas. Pero ya para terminar, los videojuegos, las nuevas tecnologías, no solamente desarrollan el cerebro, no solamente desarrollan capacidades, sino que mejoran la habilidad para aprender nuevas tareas. Y esto se ha visto cuando a niños se ha comparado, niños jóvenes, adultos, incluso ya inmigrantes digitales, no nativos digitales. Tenemos las tres líneas y ven que las respuestas correctas son mejor en las personas que tenían mucha experiencia con nuevas tecnologías, a todos los niveles y en todos los, desde el principio hasta el final. Es verdad que alcanza el tope, que ya se estabiliza, pero los que tenían experiencia moderada o los que tenían poca experiencia con nuevas tecnologías cometían siempre muchos más errores, lo cual se saca en conclusión que las personas que tenían experiencia con la nueva tecnología aumentan también su capacidad para aprender nuevas tareas, aprenderlas más rápido y hacerlas mucho mejor. Y ya lo que, desde mi punto de vista, es una revolución que se ha publicado en junio de 2013, es decir, hace menos de 6 meses, es que se hizo un estudio en jóvenes adultos, se les presentaba una pantalla con unos cubos en diferentes colores y en diferentes sitios del espacio. Se dejaba un intervalo de tiempo, muy pocos, 100 milisegundos, muy poco tiempo, y después se les presentaba una pantalla con la mitad del tamaño de uno de esos cubos y se les ponía la mitad de un color y la mitad de otro. Y tenían que adivinar de qué color era el cubo que estaba en esa posición. Es decir, aquí lo ven, que está el cubo rojo y aquí nos aparecía solamente la mitad del cubo rojo y tenían que decir rojo. Pues bien, los que tenían más experiencia sacaban siempre mejores calificaciones que los que tenían poca experiencia con nuevas tecnologías. Y además era de forma significativa al 6º intento. Les hicieron una resonancia magnética funcional y este es para mí la gran revolución. Y lo que se vio no es solamente que funcionaba mejor su cerebro, sino que la cantidad de neuronas, el volumen de la corteza parietal era mayor en las personas que estaban más entrenadas con nuevas tecnologías que las personas que estaban poco entrenadas con las nuevas tecnologías. Es decir, las nuevas tecnologías
está demostrado y ya macroscópicamente que cambian la arquitectura de los cerebros. Por lo tanto, una de las cuestiones y ya esta es mi última diapositiva, pensemos que los nativos digitales ven e interpretan el mundo de forma diferente. Tienen cerebros que han desarrollado mucho más la potencialidad. Y tengan en cuenta que estos nativos digitales, dentro de 20 años, son el 70% de la población, dentro de 10 años son el 50% de la población y son consumidores diferentes. Por lo tanto, va a haber que cambiar toda la filosofía de los puntos de venta, del marketing y de la forma de vender. Pero tampoco quiero dejarlo negativamente para todos los que estamos aquí. Los inmigrantes digitales no estamos perdidos porque los cerebros plásticos son para toda la vida y para toda la vida son plásticos. Por lo tanto, nos podemos todavía mejorar nuestro cerebro y favorecerlo con la utilización de las nuevas tecnologías. Muchas gracias.